Y vamos entonces a trabajar hoy con un tema muy importante, que es el tema de la cronología bíblica. ¿Listo? Cronología bíblica que eh, también la vamos a llamar en algunos libros, se va a llamar contexto histórico. ¿Listo? Contexto histórico, cronología bíblica. ¿De qué se trata este tema? Básicamente es cómo nosotros entendemos que cada uno de los escenarios de las situaciones del texto bíblico tienen un lugar en en el espacio y en el tiempo, ¿correcto? Veíamos en el espacio con el tema de la geografía bíblica y ahora en el tiempo con este tema de la cronología. Ahora bien, para muchas personas, usualmente cuando se quería hacer una historia de Israel, y así funcionan los libros de historia de Israel, que hay muchísimos, el mejor libro de esos es el libro de John Bright, se lo recomiendo, Historia de Israel, se llama así, es el mejor que hay, pero también hay unos muy buenos, por ejemplo Alberto Shogin, también se llama Historia de Israel y son muy buenos libros. Y lo que se pretendía era que si va a construir una historia de Israel, sencillamente lo único que había que hacer era uh, de pronto colocar en orden los personajes y los eventos del Antiguo Testamento y ahí tenemos una historia de Israel. Listo, está terminada. Pero no es tan sencillo porque muchos de los eventos del texto bíblico no son históricos desde la perspectiva ciceroniana de historia que nosotros tenemos acá en Occidente. Para ellos no les interesa tanto esa parte de que un texto sea escrito tal cual, que haya tenido lugar tal cual como está escrito en el texto bíblico. No, realmente no interesa mucho para ellos porque ellos tienen un concepto de historia totalmente diferente. Ahí está actuando bastante el concepto del mito, el concepto del discurso historiográfico, del discurso teológico. Entonces, muchos eruditos van a decir, no, esto tal cual sucedió acá no es así, porque a esa narrativa se le adicionan elementos, eh, algunos elementos, digamos, como del mito, como de historias que tuvieron lugar en otras culturas. No sé si has escuchado hablar, muy seguramente sí, de muchas personas que dicen, pero es que esa historia no es propia de Israel, sino que esa historia es propia qué sé yo, de Egipto, de la Mesopotamia, de Babilonia, de Ugarit, y muchas veces es cierto, en el sentido de que el pueblo de Israel lo que hace es tomar esas historias, esos mitos que están en otras culturas, ya sea subyacentes o adyacentes, y las implementa para crear a partir de ellas su propia historia y su propia teología. Pero en ese proceso, obviamente, hay muchos indicios de elementos míticos, de sagas, de leyendas y todos estos conceptos que se han venido tejiendo, digamos, a partir de otras culturas y que el ser humano las ha ido componiendo para intentar explicarse qué está pasando. Por ejemplo, nosotros tenemos en Génesis capítulo 5 lo que se conoce como la genealogía de Adán, pero esos hombres tan longevos que están ahí son, digamos, parte de una mitología que se conoce con el nombre de los reyes longevos sumerios, que eran reyes que según comentaban ellos habían vivido 16.000 años y reinado 16.000 años, 25.000 años, 36.000 años, el más viejito de todos 64.000 años. Pero eso ¿por qué se da? Porque el ser humano necesita tratar de explicarse qué pasó por allá en esas épocas y quiénes vivían por allá. Entonces a esos reyes longevos se les han colocado unos nombres, ¿correcto? Y se les ha colocado más o menos una época en la cual vivieron. Pero realmente que alguien sepa quién vivió allá o quién no, pues es un poco complejo, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta como esos conceptos ahí. ¿Me estoy haciendo entender en lo que te estoy planteando? Sí, Ahora bien, uh, nosotros vamos a seguir, digamos, como esa línea de que siguen
los libros de historia bíblica. ¿En qué sentido? En que vamos a intentar colocar, digamos, como a los personajes y a los eventos como en diferentes etapas cronológicas de Israel y ver cómo esas etapas por lo menos nos ayudan a ilustrarnos muchísimo y a ubicarnos en el tiempo, ¿ya? Entonces, yo te motivo que de acá en adelante, obviamente yo sé que tienes, digamos, una idea importante de este asunto, pero te motivo que de acá en adelante lo que vamos a hacer eh, es que nosotros vamos a, digamos, a tratar de dividir cronológicamente, como te comento, eh, los diferentes personajes del texto bíblico. Vamos a tratar de dividirlos. Yo le llamo a eso más o menos como compartimentos, ¿ya? Como compartimentos en los cuales eh, nosotros lo que vamos a hacer, y voy a hacerte aquí una lista, voy a hacerte aquí una lista, y si tienes cómo tomar apuntes tú también allá, y el tema que vamos a trabajar se llama cronología bíblica. A esto también se le conoce con el nombre de contexto histórico, cronología bíblica o contexto histórico. Permíteme, te comparto una pantalla acá. Ahí estás viendo una pantalla blanca. Sí. Cronología bíblica o también se llama, reitero, contexto histórico. Y la verdad es que, como te comento, nosotros tenemos que intentar como ir construyendo en nuestra mente, no tanto en el escrito, en nuestra mente tenemos que ir construyendo eh, algo que se conoce como, como digamos, el método cronológico de la Biblia, ¿ya? Y eso nos va a ayudar muchísimo a ubicarnos en dónde vive cada personaje y qué está pasando con ese personaje y con su entorno. ¿Qué libros se escribieron en ese momento o qué libros tratan de la historia de ese momento? Ahora, cuando nosotros hablamos de historia, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre que se habla de historia tenemos que hablar de dos aspectos. Uno que es el aspecto diacrónico, diacrónico, y por el otro lado el aspecto sincrónico. ¿Listo? ¿A qué me refiero con diacrónico? Entonces, por ejemplo, el aspecto diacrónico es que nosotros tenemos, digamos, una línea, así como la voy a hacer acá. Y en esa línea, en la diacronía, diacronía significa a través del tiempo. Diacronía significa a través del tiempo. Entonces, a través del tiempo, vamos a decir qué pasó en el 2300 antes de Cristo, ¿correcto? ¿Qué pasó en el 2000 antes de Cristo? ¿Qué pasó en el 1500? ¿Qué pasó en el 1000 antes de Cristo? ¿Correcto? ¿Qué pasó en el 500 antes de Cristo? Y luego hasta llegar al año cero. Recordemos que las fechas antes de Cristo se van disminuyendo. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Las fechas antes Sí. de Cristo van disminuyendo. ¿Por qué? Porque aquí entonces es el nacimiento de Cristo, o por lo menos lo que se propone cuando Cristo entonces nace, que divide la historia de la humanidad, ¿correcto? Entonces de ahí hasta para acá disminuyen las fechas y después de Cristo aumentan nuevamente, ¿correcto? Entonces, diacronía es qué pasó en el 2300 antes de Cristo, en el 2000, en el 1500, en el 1000, etcétera. Pero la sincronía tiene que ver con lo que pasó en esas mismas épocas, es decir, por ejemplo, en el 2300, qué pasó en esa época, pero ya no en Israel. Nosotros nos basamos en la historia de Israel, pero qué pasó ya no en Israel, sino, por ejemplo, en Egipto,
¿Qué pasó en el 2300 en Egipto? En Babilonia. ¿Qué pasó en esa misma época por ejemplo, en Ugarit? ¿Qué pasó, digamos, en Asiria? Eso se llama diacronía, sincronía. Sincronía significa actuar entonces de manera simultánea. De manera simultánea, cuando yo estoy hablando de Israel, ¿qué está pasando simultáneamente en esos otros lugares? ¿Por qué razón esto es tan importante? Hablar de diacronía y de sincronía. Porque Israel no está solo en el espacio ni en el tiempo. Israel sencillamente es un pueblo más. Claro, que para nosotros es el pueblo más importante por el estudio que estamos llevando a cabo, pero es un pueblo que es uno más entre otros pueblos. Y cuando nosotros hablamos de Israel, teniendo en cuenta, por ejemplo, a Egipto, a Babilonia, a Ugarit, a Asiria, nos vamos a dar cuenta que Israel realmente es un pueblo muy pequeño, tremendamente pequeño y joven. Cuando nosotros vemos a Israel en este momento y decimos, uff, la historia de Israel por allá en el 2300 antes de Cristo, 5000 años, es decir, en la actualidad 5000 años, 5871 años llevan ellos de historia supuestamente, si tienen en cuenta el texto bíblico. Eso es mucho tiempo, sí, y realmente mucho tiempo para nosotros. Pero cuando nosotros observamos a Israel comparado con Egipto, comparado con Babilonia y con Ugarit en cuanto a las experiencias, las vivencias que ellos han tenido, pues la verdad es que Israel es muy joven comparado con esas otras culturas. Porque, por ejemplo, ¿qué está pasando en Israel más o menos por allá en el 2500 antes de Cristo? ¿Qué está pasando en Israel? Mientras que en Egipto ya hay, digamos, una literatura religiosa, hay unos adelantos tecnológicos, hay adelantos también en la medicina, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando en Israel en ese momento? Pues la respuesta que nosotros tenemos que decir es nada, no está pasando nada. ¿Y por qué no está pasando nada? Porque sencillamente Israel en ese momento ni siquiera existe. Ni siquiera existe Israel en ese momento. Ni siquiera Dios le ha dicho a Abraham en ese momento, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Ahí no se ha dado todavía ese evento. Entonces Israel es muy joven comparado con esas otras culturas y comparado, por ejemplo, con Ugarit, que yo te había comentado de pronto en alguna clase, no sé, que Ugarit está más o menos por allá en el siglo, en el 7000 antes de Cristo. Otro le dan a Ugarit el 6000, otro le dan a Ugarit el 4000 antes de Cristo. ¿Qué está pasando en Israel? Mientras que Ugarit está vigente en el 4000 antes de Cristo, no, no está pasando nada porque Israel en ese momento no existe. Entonces, de ahí que nosotros tengamos que tener en cuenta que Israel lo que hace cuando aparece en el escenario, Abraham, lo que tiene que hacer es sencillamente empieza a analizar todos esos conceptos en Egipto, en Babilonia, en Ugarit, y él empieza a recoger todas esas experiencias, todas esas lecturas, todas esas maneras de ver las cosas, eso se llama, es decir, las diferentes cosmovisiones, las diferentes cosmogonías. Cosmovisiones es como la visión del origen digamos, de todas las cosas, de cómo nos vemos, de cómo vemos al otro, de cómo nos construimos como sociedad. Y las diferentes cosmogonías. Cosmogonías es básicamente la historia de los orígenes de Dios y del universo y todo ese asunto. Hay muchas cosmogonías y muchas cosmovisiones que están vigentes cuando Israel empieza a crecer a partir de la llamada de Dios a Abraham. Entonces, eso se conoce con el nombre de sincronía, ¿correcto? Entonces, reitero, siempre que nosotros vamos a hablar de historia, tenemos que hablar de dos aspectos, diacronía y sincronía. Por eso, en este tema que vamos a empezar hoy, yo te voy a hablar y te voy a decir, en Israel está pasando X cosa, pero ¿qué está pasando, por ejemplo, en Egipto? ¿Qué está pasando en Babilonia? Ojalá nosotros pudiésemos también plantear qué está pasando en Colombia en ese momento, en lo que después se llamó Colombia. ¿Qué está pasando en ese momento? Sería espectacular. ¿Qué está pasando también en relación con otros imperios orientales? Porque nosotros aquí hablamos
de Egipto, de Babilonia, de Asiria, de los medopersas, en fin, pero también hay otros egipcios, otros imperios y otros gobiernos muy importantes por allá en el lejano oriente. Entonces, todo eso sería bastante interesante trabajarlo, ¿correcto? Entonces hablamos de diacronía y sincronía. ¿Está más o menos claro este concepto que te estoy planteando? Sí, sí, señor. Muy bien. Por otro lado, vamos a intentar, como te comento, dividir este asunto como en diferentes etapas. Yo usualmente divido esto digamos, en 10 grandes etapas. Uso esto más o menos como en 10 grandes etapas. La primera etapa, vuelvo y coloco acá el título de lo que estamos hablando, cronología bíblica. Y la primer grande etapa, entonces vamos a colocar acá etapas y voy a colocar acá más o menos unas 10 etapas. 10 etapas que yo he intentado colocar. ¿Para qué? No solamente en el escrito bíblico, no solamente no solamente en nuestro escrito o en nuestros apuntes, sino en nuestra mente. Estas 10 etapas de la historia antigua de Israel, es decir, del Antiguo Testamento, yo las tengo en la mente. Y te motivo también para que intentemos hacer esa organización mental, eso es lo que llaman los mapas mentales, de tener esas etapas en la mente de tal manera que cuando alguien nos pregunte o nos indague por algún personaje, por algún evento, y por los libros que están hablando, por los libros de la Biblia que están hablando de ese evento, nosotros los tengamos acá en la mente. ¿Ya? ¿Por qué razón esto? Porque hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que como Job está pegado a Salmos, entonces muy seguramente Job y David fueron parcerísimos, ¿ya? Que fueron amiguísimos y que tomaban tinto y todo ese asunto, pero eso no hay nada más equivocado que eso. Pero hay mucha gente que piensa eso porque, reitero, está Job pegado a Salmos en el orden de la Biblia. No, ni siquiera se conocieron entre ellos por una parte, y por la otra no podemos decir que Job y David, porque David no fue el único que escribió los salmos de la Biblia. A David solamente se le pueden atribuir por máximo unos 50 o 60 salmos, y el resto son otras compilaciones diferentes. Entonces, todo eso nos ayuda a pensar. La primera etapa que nosotros podemos hablar es la etapa, obviamente, muy importante de la creación, ¿correcto? Una segunda etapa sería, las voy a dar grosso modo y las vamos llenando. Creación, una segunda etapa podría ser la del, eh, este personaje que le da pie a una etapa muy importante que se llama la etapa patriarcal. Estoy hablando de Abraham y los que se conocen como los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, Esaú, José, etcétera, Job, precisamente. La tercera etapa es precisamente, luego de la etapa patriarcal, es Egipto. Egipto y su esclavitud allá, 430 años y todo ese asunto. La cuarta etapa es entonces el Éxodo, ¿correcto? Ahí está la experiencia de la salida y todo ese asunto. Viene una quinta etapa que es eh, eh, la etapa del desierto, que esa sería, bueno, la etapa del éxodo se puede dividir, o algunas la van a dividir solamente el éxodo en esos actos portentosos de Dios, y otros van a colocar éxodo y el desierto, que son los 40 años, en uno solo, que eso está bien. Podemos colocarla de esa manera nosotros también. Entonces, desde esa perspectiva, una quinta etapa sería la que nosotros conocemos como la etapa de la conquista de la tierra prometida, de la conquista, ¿listo? Y habría otra etapa que es la época de los jueces. Después de la conquista viene los jueces. Luego de los jueces viene el reino unido. Esa sería la número 7. Reino unido, correcto.
luego el reino dividido, y luego viene el famoso exilio en Babilonia, el exilio, y la última etapa en la cual nosotros podemos dividir el Antiguo Testamento es el post-exilio. Post-exilio. Esas son las 10 grandes etapas en las cuales nosotros podemos dividir el Antiguo Testamento. Mira, te cuento que si tú logras tener estas 10 etapas claras en tu mente, estás al otro lado ya en cuanto a organización del texto bíblico. Yo esto lo tengo básicamente como unos compartimentos mentales en los cuales dividí Israel, la historia antigua de Israel, en esos compartimentos, y voy colocando en cada uno de esos compartimentos personajes, eventos, como te comento, libros de la Biblia, teologías, porque recuerda que desde el inicio estamos trabajando que la teología de Israel es progresiva, y qué está pasando en cada una de esas etapas. Eso es muy importante para nosotros. ¿Qué está pasando en cada una de esas etapas? Obviamente, cada una de esas etapas tiene también su propio momento histórico. Por ejemplo, aquí quisiera decirte, y empiezo por esta etapa porque es una etapa muy, digamos, diciente, que es la época del reino dividido. Esa época del reino dividido, ¿desde dónde hasta dónde va? Va más o menos del 931, y reitero, empiezo diciéndote de esta etapa porque es la fecha que más se trabaja en el texto bíblico y en los libros de historia, y que más se puede corroborar, más fácilmente se puede corroborar. Desde el 931, y esa etapa quedaría 931 hasta el 722 o 721 para el Reino del Norte. Reino del Norte. Y del 931 al 586 para el Reino del Sur. ¿Listo? Reitero que esa etapa del reino dividido es por la que empecé, porque esa fecha, el 931, es una de las fechas más importantes y que se puede corroborar más fácilmente, porque cuidado, acá tengo que decirte una cosa. Cuando nosotros hablamos de la historia de Israel, es muy complicado también, porque varios autores van a tomar unas fechas y otros van a tomar otras fechas. Hay unas fechas que se llaman, a un sistema de eso se le llama fechas altas y fechas bajas, o hay otros que le llaman fechas más tempranas y más tardías. Entonces, hay algunos eventos a los cuales los historiadores bíblicos le atribuyen una fecha, y hay otros que le atribuyen otra fecha a ese mismo evento, sobre todo a partir de la época de los jueces hacia atrás. Entonces, por eso empecé con la época del Reino Unido, es decir, la octava etapa que yo coloco ahí, porque esa fecha del 931 esa sí es un poco más clara, más clara y más clave en el, digamos, el estudio del evento bíblico, ¿ya? De ahí para allá, el Reino Unido, cuando hablamos de Reino Unido, es cuando surgió la monarquía en Israel. ¿Cuándo surge la monarquía en Israel y cuánto tiempo duró? Duró más o menos 120 años. El Reino Unido entonces está del 1050, más o menos, 1050. Esto es, aquí te estoy dando al 931. Aquí te estoy dando básicamente las fechas generales, y te estoy dando como un resumen, grosso modo, de lo que nosotros vamos a ver en esta temática que se llama la cronología bíblica, ¿ya? Te estoy dando solamente como un esbozo general,
para que entendamos qué es lo que pretendemos nosotros. En este Reino Unido están los gobiernos ¿de quién? Pues de David, perdón, de Saúl primero, luego David y luego Salomón. Saúl, que fue el primero de todos, está del 1050 al 1010, ¿correcto? David está más o menos del 1010 al 970 y Salomón está del 970 al 931. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como la etapa del Reino Unido, los tres reyes. Pero antes de esa etapa, recuerda que estoy empezando de adelante hacia atrás. ¿Y por qué empecé de adelante hacia atrás? Por la fecha del 931, que es la fecha clave para muchos libros y muchos eventos del texto bíblico. Antes de la época del Reino Unido, que empieza en el 1050, aquí está 1050, ¿ya? Antes de la época del Reino Unido, que empieza en el 1050, está la época de los jueces. Y aquí en esta época es donde está el nudo gordiano de todo el sistema cronológico del Antiguo Testamento, de ahí hacia atrás. ¿Por qué? Porque algunos autores le van a dar a la época de los jueces más o menos una duración de 150 años. Es decir, que la época de los jueces estaría más o menos del 1200 al 1050. Todo eso obviamente es antes de Cristo. Todo esto que te estoy hablando es antes de Cristo. 1200 al 1050 antes de Cristo. Es decir, que a esta etapa se le da una duración más o menos de 150 años. Pero esos son, digamos, algunos autores progresistas y liberales que ven en esa etapa, digamos, solamente los 150 años. Hay otros autores que son más bien como un poco más conservadores y más literalistas. A esta etapa de los jueces le dan más o menos unos 410 años. ¿Por qué? Porque le dan a esta época a los jueces una duración de 410 años. Porque ellos lo que hacen es tomar la historia de los jueces de Israel y como nosotros leemos cuando estamos en esas historias, dice, y tal juez gobernó 40 años, gobernó 50 años, gobernó 20 años y la tierra descansó. Entonces ellos lo que toman, lo que hacen es tomar las historias de esos 12 personajes y sumar una y otra de esas historias y eso da 410 años. Ah, listo. Entonces la época de los jueces duró 410 años. Pero un momento, lo que pasa es que no se tiene en cuenta que ningún juez gobernó totalmente Israel. Desde la perspectiva que ellos están planteando, es como si se levantó el juez y gobernó en Israel y entonces no se levantó otro hasta que este no murió y entonces se levantó el otro y gobernó y hasta que no murió ese no se levantó otro. No, los jueces no gobernó absolutamente ninguno en Israel totalmente, no. Ellos gobernaron simultáneamente varios de ellos. Es decir, mientras que un juez está liberando, por ejemplo, las tribus de Judá y Benjamín, hay otros que están libertando las tribus de Efraín y gobiernan entonces, reitero, simultáneamente. Por eso es que hay una diferencia enorme, más o menos de unos 250 años en la duración que se le atribuye a la época de los jueces por parte de unos y otros autores. ¿Listo? Pero como te darás cuenta, yo ya coloqué el 1200 antes de Cristo acá en esta época, 1200 al 1050. ¿Por qué? ¿Por qué decido hacerlo de esa manera? Porque la arqueología avala un poco más este sistema de fechas tardío. Este sistema se llama un sistema tardío de fechas, pero tengo que ser honesto contigo y decirte que así como hay un sistema tardío de fechas, hay un sistema también temprano de fechas.
y que hay varios teólogos e historiadores que se van por ese otro sistema temprano de fechas. ¿Cuál es la clave acá? Lo que te acabé de decir, que algunos le atribuyen a la época de los jueces una duración de 410 años y otros una duración de solamente 150 años. Desde esa perspectiva, entonces yo seguiría con estas fechas que te estoy dando acá. La etapa de la conquista estaría más o menos por allá entre, ¿cuánto tiempo duró la etapa de la conquista? Más o menos 50 años, es decir, 1250 al 1200. Y te vas dando cuenta que las fechas de ahí hacia atrás, reitero, están disminuyendo, ¿no? Disminuyendo. Sí, Es decir, antes de Cristo hacia allá, las fechas disminuyen y después de Cristo hacia acá, las fechas aumentan, ¿correcto? Entonces, desde esa perspectiva, la conquista de la tierra estaría entre el 1250 al 1200 antes de Cristo, ¿correcto? Y la época del éxodo, que está acá, el éxodo tuvo una fecha, algunos le dan el 1290 para como una fecha muy específica del éxodo al 1250. Ahí estaría el éxodo. ¿Listo? Y de ahí hacia atrás, Egipto, Israel en Egipto estaría ¿cuánto tiempo? ¿Te acuerdas cuántos años duró Israel en Egipto según la Biblia? ¿Recuerdas cuánto tiempo duró? eso fue como 200. 400, 430 años. Israel en Egipto, dice la Biblia, 430 años. Pero de esos 430 años, obviamente no todo ese tiempo Israel estuvo esclavizado en Egipto, no. De esos 430 años, solamente como unos 150, 100, 150, máximo 200 años estuvieron esclavizados. No todo el tiempo de Egipto Israel estuvo esclavizado allá, no. Hubo muchísimo tiempo en el cual Israel gozó de muy, muy buena posición en Egipto por el gobierno de los Ixos allá en ese sitio. Entonces, colabórame por favor con esta suma porque yo para sumar sí soy malo. A 1290 le adicionamos 430 años. ¿Cuánto daría esa fecha? A 1290 le sumamos 430 años. ¿Cuánto daría? Permítame un momento. 239, 10, 11, 12, 12, 1, 4, 2, 6, 7. 720. ¿Me dices que qué? Sí, a 1720. 1720. Ok, entonces coloquemos acá en este apartado 1720 al 1290. 1290, muy bien. Egipto, Israel está en Egipto más o menos entre el 1720 y 1290. ¿Listo? Y de ahí hacia atrás estarían entonces los patriarcas, que en este caso está entonces, algunos le van a dar a Abraham el llamamiento de Abraham, de Dios a Abraham. Algunos dicen que sucedió por allá en el 2300, otros van a decir que sucedió en el 2000 antes de Cristo, ¿correcto? Y sería hasta el 1720, que es cuando ingresan Jacob y sus hijos allá a Egipto. Y la creación, según los judíos conservadores, la creación, según los judíos conservadores, se dio
en el 5781 antes de Cristo. Cosa con la cual personalmente no estoy de acuerdo con esa fecha. Yo creo que la Tierra sí tiene un poquitico más de edad. ¿Dónde están entonces esas épocas de la era cuaternaria, la era terciaria, la era de los dinosaurios? Creo que eso sí se le puede trabajar, digamos, algunos eventos, según Profe, el texto bíblico. esa era de los dinosaurios, eh, hay unas tendencias que en la Biblia que hablan de animales que son como muy altos y todo eso. ¿Esos eran los dinosaurios o Es una de las teorías que hay. Es una de las una teorías teoría, que hay. cierto? Por ejemplo, el famoso Behemoth de Job. Job, de Leviatán también, que también está en el libro de Job y en Isaías. Entonces, la descripción que hace de esos animales no corresponde a, a, a un animal que nosotros conozcamos en este momento. Algunos han dicho, no, puede ser el cocodrilo. Otros van a decir, no, es una especie de hipopótamo. Pero realmente no corresponde. Habla de animales que lanzan fuego por la boca, evocando más o menos por allá a estos animales que lo hacían, a los, ¿cómo se llaman esos animales? A los dragones o cosas así, o una especie de animales que tienen características de las cuales no vemos en ningún animal en la actualidad. Entonces se propone que esos son los famosos dinosaurios de los que habla el texto bíblico. Muy bien. Entonces, el exilio está por allá aquí ya voy a bajar a la etapa número 9, porque ya llenamos las 8 primeras. Sí. La etapa del exilio está entre el 606 hasta el 538. 606 hasta el 538. Y la etapa del post-exilio está del 538 hasta digamos, el año 0, cuando nace Cristo. ¿Listo? Eso, mira, si nosotros logramos, bueno, no sé qué tan bueno seas para las fechas, porque hay gente a la cual realmente la historia le aburre. A mí me apasiona. Pero pues cada uno tenemos nuestras fortalezas y nuestras deficiencias. Pero reitero, si tú logras ubicar tu mente con estas 10 etapas que acabé de mencionarte y más o menos tener una historia, tener una fecha para cada una de esas etapas, te cuento que estás muy bien en cuanto a la posibilidad de analizar de mejor manera el texto bíblico. Porque cuando uno tiene en cuenta todo esto, uno puede analizar más fácilmente por qué la Biblia dice esto, por qué se está dando este episodio, por qué la reacción de los personajes en este aspecto, porque tenemos un cúmulo histórico en nuestra mente y ese cúmulo nos ayuda a interpretar la historia de manera más adecuada. ¿Listo? Listo. Preguntas de esta parte. ¿No? Bueno, entonces con base en esto, quiero compartirte una pantalla acá de una diapositiva. Todas estas diapositivas que yo te estoy presentando, te las paso. Todas estas diapositivas. Tú ya estás viendo, hay una diapositiva que se llama cronología bíblica. Sí. Muy bien. Entonces, con base en este pequeño esquema que te acabé de pasar, que lo hicimos, lo construimos entre juntos acá ahora, es que te presento esta diapositiva que te voy a presentar. Con base en esas 10 etapas y con base en lo que te comenté de historia de diacronía y sincronía. Acá, fíjate que dice arriba en el título Historia primitiva, Génesis del 1 al 10, Génesis del 1 al 11. Y tiene unos subtítulos abajo, Historia bíblica, y al otro lado, al lado derecho de la pantalla, dice Historia profana.
Cuando yo hablo de historia bíblica, es la historia que nos cuenta el texto bíblico como tal. Cuando hablo de historia profana, estoy hablando de la historia de esos otros pueblos, de acuerdo a lo que te comenté ahorita, en cuanto a la sincronía. Entonces, historia profana es lo que no está bien, teniendo lugar directamente con Israel, sino que está teniendo lugar con Egipto, con Babilonia, con Asiria y con otros lugares de acuerdo a lo que se propone el texto bíblico. Historia bíblica e historia profana. ¿Listo? Entonces, aquí cuando digo historia bíblica, estamos trabajando diacronía. ¿Qué significa diacronía? A través del tiempo. Cuando hablamos de historia profana, estamos hablando de la sincronía, simultáneamente, sincrónicamente. ¿Listo? Muy bien. La primera etapa que nosotros conocemos es lo que se conoce allá como la creación, que esta etapa se le puede llamar de varias maneras: historia primitiva, historia primordial, historia primigenia, prehistoria, o también se le conoce con el nombre de etapa de la creación, que ese fue el nombre que le colocamos nosotros en el esquema que hicimos. Cualquiera de esos nombres sirve para esto. Y esa etapa está abarcando los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Recordemos que el libro de Génesis tiene dos grandes divisiones. Del 1 al 11 se llama así: historia primitiva, historia primigenia, historia primordial. Y del 12 al 50 es otra división que se conoce como la etapa de los patriarcas. Pero eso lo trabajamos más adelante. Ahorita solamente lo tomo para que nos sirva como referencia. ¿Listo? En la historia bíblica de esta etapa primitiva está Egipto, está Palestina o Canaán, que es lo mismo según veíamos nosotros en la lección de la geografía. Palestina, Canaán, tierra de Israel, tierra prometida. Era lo mismo en esa época antigua, el mismo territorio. ¿Listo? Aquí, fíjate que todavía no estoy mencionando a Israel, porque como te comenté, en Israel en ese momento no existe. Menciono a Egipto, menciono Palestina en la época del bronce antiguo. Cuidado, recuerda que la Biblia también, la arqueología nos habla de unas etapas, ¿se acuerdan? Etapas cronológicas, la etapa del bronce, tres periodos del bronce: bronce antiguo, bronce medio, bronce reciente. La etapa del hierro, hierro antiguo, hierro medio, hierro reciente, etc. En la etapa del hierro están los eventos, por ejemplo, como el reinado de Saúl y de David. Ahí está, esa es la época del hierro, según la arqueología. Pero aquí le estoy hablando por ahora de la etapa del bronce antiguo, más o menos hacia el 3000 antes de Cristo. ¿Qué personajes están en esa etapa? Están Adán, Abel, Enoch, Noé. Ojo, decir que estos personajes eran judíos o israelíes, no, no podemos decir eso porque, reitero, ni siquiera Abraham había sido llamado. Estos personajes eran ciudadanos del mundo, vivían seguramente en la Mesopotamia, pero no podemos decir otra cosa al respecto. Entonces ahí está, reitero, Adán, Abel, Enoch, Noé. Y algunos eventos importantes de esta etapa son la creación, la caída, es decir, en Génesis 3, el diluvio, la Torre de Babel, el primer fratricidio de la historia con Caín y Abel. En fin, esos son los eventos importantes de esto que se conoce como la historia primitiva o historia primordial o primigenia. ¿Y qué está pasando en el resto del mundo? Un poco más detenidamente. En Egipto está lo que se conoce como el Imperio Antiguo. Mire la fecha: 2565 al 2180. Ahí en ese momento en Egipto están gobernando las dinastías 4 a la dinastía 6. Recordemos que una dinastía es un grupo familiar gobernando durante mucho tiempo, colocando en el trono padres, hijos, nietos, bisnietos, etc. Pero algo muy importante acá es esto que está ahí cuando te comento que en Egipto, en esa época,
están las grandes pirámides y cuidado, textos religiosos. ¿Qué está pasando en Israel en ese momento? Nada. ¿Por qué no está pasando nada? Porque Israel no existe ni siquiera en ese momento. Y en Egipto ya hay textos religiosos. En Egipto ya se conocen aspectos como, por ejemplo, de las famosas leyes. Ya hay muchas leyes ahí, ¿correcto? Mientras que en Israel no. Y luego hay un pequeño periodo de decadencia y de recuperación del 2180 al 2000. Ahí se dan las dinastías octava a la décima. Y luego la dinastía número 11 tienen un poder centralizado en Tebas. Ojo. Ese- esas pirámides siempre van a ser como una incógnita, ¿cierto? Porque hablamos de pirámides en Egipto y también como en Sudamérica y las distancias Sí, son demasiado. O sea, ¿cómo la antigüedad podía tener las mismas pirámides? O sea, es correcto. Demasiadas similitudes, demasiadas diferencias y muchas incógnitas de cómo fue que construyeron eso, siendo que hay una cantidad de piedras y una cantidad de cosas muy fuertes que en este momento nosotros no podemos saber cómo fue que construyeron eso. Entonces de ahí surgen una cantidad de hipótesis también de quién fueron los que tomaron lugar y todo ese asunto. Muy bien. Te comentaba que en algunos casos nosotros vamos a ver que Egipto tiene un poder centralizado en Tebas, otras veces tienen un poder centralizado en Memphis, y así sucesivamente. ¿Eso por qué se da? Porque los grandes imperios a veces colocaban el centro de operaciones, es decir, la capital del imperio, a veces en unos lugares y a veces en otros. Cuando subía de pronto un emperador, un faraón a gobernar, y de pronto quería como limpiar un poco su imperio, digamos, de la influencia de ciertos políticos o ciertos sacerdotes que siempre han tenido muchísima influencia. Entonces ellos lo que hacían era como limpiar o colocar su imperio en otro lugar, ¿ya? Colocar su imperio en otro lugar. Entonces hay que tener en cuenta este asunto. ¿Listo? Muy bien. Y luego viene la segunda etapa, que es la etapa de los patriarcas, más o menos hacia el 1850. Y aquí cuando digo 1850, ya estoy teniendo en cuenta acá el sistema de fechas más tardío, un sistema de fechas más tardío, 1850, ¿ya? Porque recuerdas que algunos le dan a la llamada de Dios a Abraham más o menos 2300. Esas, si es 2300, si es 2000 o si es 1850, hay una incógnita ahí. No sabemos específicamente cuándo se dé. Y en esta historia patriarcal está ya la época del Bronce Medio y está la llegada de Abraham a Canaán hacia esa fecha, 1850, más o menos. Entonces, desde esa perspectiva podríamos decir que desde esta fecha Abraham habría nacido más o menos por allá en el, pero redondeando cifras por allá en el 1950, más o menos, 1950, antes de Cristo. ¿Listo? ¿Cuáles son los personajes importantes de esta época de los patriarcas? Abraham, está Isaac, que es el hijo de Abraham, Jacob, que es el hijo de Isaac, está José, que es el hijo de Jacob, y los hermanos de José. Ahí entonces ellos están también en esa época de la envidia de los hermanos por José y luego cómo ellos ingresan a Egipto y todo ese asunto. Y obviamente también está un personaje muy importante, Job. Job. Mire, ¿en qué época está Job? En la época patriarcal. ¿Por qué se ubica a Job ahí? Porque Job, al igual que Abraham y los patriarcas, era rico, gozaba de muy buena reputación entre los orientales. No había un sistema religioso formalmente establecido en la época de los patriarcas y por eso ellos fungen como sacerdotes de sus familias. Entonces, cuando uno compara la vida de Job con la vida de Abraham, Isaac, Jacob,
pues es una vida muy similar a la de ellos. Y por lo tanto se ha decidido colocar a Job en la época patriarcalista. ¿Listo? A Job y a los amigos de él. Muy bien. Entonces, de ahí que nosotros nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, la Biblia tiene la historia del libro de Job. Pero cuidado, en Egipto ya hay una persona que nos relata una historia muy similar a la de Job y que se dice que la Biblia asumió esa historia y la empezó a escribir o a reescribir de acuerdo a lo que ellos creen o consideran. ¿Listo? Entonces ahí está Job y sus amigos. Y ahí podríamos hablar nosotros, aunque esto puede ser un anacronismo, cuando le estoy diciendo que es el comienzo de la nación hebrea. Y digo que puede ser un anacronismo porque ese concepto de nación todavía está muy grande para Israel en ese momento. De hablar de Israel como nación, no, perdón. En la época de Abraham, no. De Israel como nación se puede hablar, ¿sabes cuándo? Ojo con esta fecha que te voy a dar. La fecha del Reino Unido. ¿Te acuerdas cuál fue la fecha que le dimos al Reino Unido en el esquema que hicimos ahora? ¿Cuál fue esa fecha? Reino Unido, 150 a 931. 1050 al 931. A Creo que ahí 1050. nos había faltado un cero. 1050 al 931. Esa es la época del Reino Unido. Y si nosotros vamos a hablar de Israel como una nación unida, creo que la única fecha que nosotros podemos dar para eso es la época de esa que te estoy dando, 1050 al 931. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí estoy hablando de comienzo de la nación hebrea, sencillamente es por el llamamiento que Dios le hace a Abraham y Abraham como el padre de esa nación. Por eso es que hablo acá de comienzos de la nación hebrea. Y también se habla de un pacto abrámico. Aquí cuando hablo de un pacto abrámico, de pronto puede ser también un exabrupto teológico en el sentido de que, ¿qué? Que hay gente que habla creo que tú has escuchado hablar de la famosa teología dispensacionalista. Entonces, por una parte se habla de la teología dispensacionalista y por otro lado la teología del pacto. La teología dispensacionalista dice que Dios ha hecho 7 pactos con el ser humano, mientras que la teología del pacto dice, no, no ha hecho 7, ha hecho solamente uno que lo recuerda con cada uno de sus personajes. Mientras que la teología dispensacionalista dice, no, es que Dios hizo un pacto con Adán, con Abraham, con Noé, con David, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta llegar al nuevo pacto en la persona de Jesucristo. Reitero, es una manera de ver las cosas, pero no es la más adecuada. ¿Qué está pasando allá en Egipto mientras que sucede esto de la época patriarcalista? Hay un imperio medio del 2100 al 1730 y cuidado, aquí ya hay un poder centrado en Memphis. Memphis. Y ahí, en esa época, 2100 al 1730, aparte de que la capital está en Memphis, hay una prosperidad tremenda en Egipto y hay una literatura clásica y están gobernando las dinastías 10 a la 12. Entonces, mire, ¿qué está pasando en Israel en ese momento? Nada, porque Israel no existe. Hasta ahora está siendo llamado Abraham. Mientras que en Egipto hay literatura clásica. Habíamos hablado de la literatura también religiosa allá en ese lugar. Entonces, fíjese, el gran adelanto, tanto tecnológico como, eh, como literario y en otras áreas del conocimiento que le lleva, que le lleva a Egipto a Israel. Hay un gran adelanto, una enorme posibilidad de eso. ¿Listo? Y ya aquí incluimos a otro lugar que es Babilonia. Babilonia
mientras que se está dando en Israel la época de los patriarcas, en Babilonia está la primera dinastía, más o menos del 1830 al 1531, y cuidado, ahí en Babilonia se escribe lo que se conoce como la famosa epopeya de Gilgamesh. ¿Qué está pasando en esa epopeya de Gilgamesh? Que más adelante veremos algo más de eso. Es la historia del diluvio, la historia de la caída. Ahí ya no se llama Adán, sino que se llama Umnapishtim, y cómo una serpiente le roba una mata, una planta, de la planta la inmortalidad y todo ese asunto. Y ahí están esas historias. En Babilonia se reconoce como la epopeya de Gilgamesh. En la Biblia es la historia de la caída del ser humano, la historia del diluvio y todo ese asunto, la historia de Adán con otros personajes que son amigos ahí. Eso es lo que se construye en Babilonia, la epopeya de Gilgamesh. Entonces lo que se propone es que Israel tomó también de esas culturas y construyó a partir de ellas lo que tiene ahora en su teología. Esto, esto aquí es bastante importante. Hay personas que cuando se enteran de que esas historias de la Biblia ya existían en otras culturas, quedan choqueados y quedan como, a ver, ¿cómo es que es ese asunto? Y entonces, o sea que eso no es original de Israel. Te cuento una cosa, original de Israel no hay absolutamente nada, nada. O sea, de pronto uno diría, no, en Israel, ¿qué es original? El templo de Salomón, eso es original. No, ya habían templos por todo lado habían templos. De pronto alguien dice, a ver, la monarquía, en Israel sí la monarquía, es decir, con reyes como al gobierno, no, en todos esos lugares ya habían reyes. Ni siquiera la circuncisión, en alguna época pensé que la circuncisión era propia y exclusiva del pueblo de Israel, pero me doy cuenta que no. Ya en Egipto se circuncidaba gente, en Babilonia y en otros lugares se circuncidaba gente. Algunos los circuncidaban para humillarlos y otros los circuncidaban para, básicamente para, eh, digamos, como cierto estatus. En fin, en conclusión, reitero, no hay nada, digamos, original en Israel hasta el momento. Hasta el momento. ¿Ya? Muy bien. Uh, luego, en la época de los patriarcas, la familia de Jacob se traslada a Egipto y eso sucede por allá en el 1700 antes de Cristo. Es decir, recuerda cuando José se descubre entre sus hermanos y les dice, aquí estoy, soy yo, etcétera, etcétera. Y entonces esa familia de Jacob se trasladan allá a Egipto. Y en Egipto, recordemos que no todo el periodo de tiempo que vivió Egipto en Israel en Egipto, ellos están esclavizados. No, no es correcto decir eso. Los israelitas en Egipto tuvieron una muy buena posición durante muchísimo tiempo. ¿Por qué razón? Porque cuando José está gobernando en Egipto, ojo, los que gobiernan en Egipto no son los egipcios. Es un grupo étnico que se llama los Ixos. ¿Has escuchado hablar de los Ixos? No. Aquí, mire, en esa tercera parte que te menciono en la historia profana, los Ixos, se escribe así como está ahí, los Ixos son un grupo semítico que vive en la Mesopotamia. Ubiquémonos en el mapa, allá en la parte norte, vive en la Mesopotamia, en la media luna fértil, y desde ahí de la Mesopotamia baja a Egipto, migran de la Mesopotamia hacia Egipto y se fortalecen en Egipto. Y resulta que ellos empiezan a gobernar a los egipcios y los gobiernan más o menos por 200 años. Los Ixos gobiernan
a los egipcios en Egipto más o menos por 200 años. Y es ahí cuando José tiene la posibilidad de gobernar en Egipto. Si en Egipto estuvieran gobernando los egipcios, José no habría tenido chance absolutamente de nada. ¿Por qué le permitieron ser gobernador a José? Porque los Hicsos son, reitero, una familia semítica y Abraham también pertenece a un grupo étnico semítico. Los caldeos, Ur de Caldea. Ur de Caldea es Mesopotamia y son semitas. A todos esos grupos se les llama los semitas. Por eso has escuchado hablar de la famosa frase antisemitismo o antisemita. Se acuñó en la actualidad para hablar de Israel, perdón, del odio o del resentimiento que le tiene mucha gente a Israel. Y se llama entonces antisemitas o antisemitismo, ¿ya? Ellos eran semitas, los Hicsos eran semitas y reitero, bajaron a Egipto y en Egipto conquistaron a los egipcios y los gobernaron durante 200 años. Ahí en ese momento es que gobierna José en Egipto y los israelitas gozan de una excelente ubicación social y política. Pero recordemos que la Biblia en Éxodo capítulo 1, versículo 11, más o menos, que cuenta la historia de Israel en Egipto, dice que se levantó un nuevo faraón que no conocía a José. ¿Recuerda que la Biblia dice eso? Sí. Entonces se levantó un nuevo faraón que no conocía a José. ¿Por qué la Biblia menciona eso? ¿A qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a que precisamente a esto que te estoy comentando, a que gobernaban los Hicsos y luego la dinastía número 19 de Egipto se levantaron, se fortalecieron y pelearon contra los Hicsos y los sacaron de Egipto, los expulsaron. Al expulsar a los Hicsos de Egipto, entonces, como reitero, lo que después se llamaría Israel, es decir, los descendientes de Jacob, entonces ellos también llevan las consecuencias porque también son, reitero, semitas. Entonces los dejamos viviendo aquí a ustedes, pero ahora las condiciones van a cambiar. Vivirán como esclavos de nosotros. Y ahí fue cuando empezó el tremendo calvario de Israel en Egipto. ¿Listo? Muy bien. Pero antes de eso también está en la Mesopotamia la tercera dinastía de Ur, de Caldea. Allá también había dinastías. Y en la Mesopotamia también está un personaje muy, muy, muy importante que se llama Hammurabi. Hammurabi. Hammurabi está más o menos por allá en el 1800, 1850, y Hammurabi fue uno de los primeros reyes de Babilonia y sobre todo quien le dio un impulso tremendo a Babilonia para que terminara siendo, digamos, muy importante en el escenario político y económico mundial. Hammurabi fue el rey que construyó el famoso Código de Hammurabi, del cual nosotros hemos escuchado hablar. El famoso Código de Hammurabi, que tiene una cantidad de leyes impresionantes. Ese Código de Hammurabi se puede encontrar en internet y lo más interesante es que este Código de Hammurabi, mire la fecha que te estoy dando, 1800 antes de Cristo. Y ese Código de Hammurabi está vigente hasta en la actualidad. El pueblo de Israel tiene el decálogo divino, es decir, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, y tiene también algo muy importante y es que tiene 613 leyes. El Antiguo Testamento realmente tiene 613 mandamientos que se condensan en los 10 que te comenté del decálogo divino. Pero lo más importante de esto quizá es que
Esos 10 mandamientos ya están contenidos en el Código de Hammurabi. ¿Recuerdas tú en qué momento fue que se le dio el decálogo divino al pueblo de Israel, según nos cuenta la historia bíblica? ¿Recuerdas en qué momento se le dio eso? ¿Te acuerdas cuál es el Moisés, ¿no? evento? Moisés, ¿no? Ujú. Moisés, ¿en qué momento? Cuando Moisés Al eh, monte. dirige al pueblo de Israel en el Éxodo, ¿correcto? Y ahí en el Éxodo, más o menos 1290. Ojo, mira esta fecha, 1290, y mira cuándo está el Código de Hammurabi, 1800. Eso significa que el Código de Hammurabi es 500 años más antiguo que el Decálogo Divino. Y en el Código de Hammurabi está contenido el Decálogo Divino, el no Muy matar. raro, ¿no? ¿Qué significa eso? Sencillamente que Israel, tengo que decirlo, tomó del Código de Hammurabi para construir el Decálogo Divino. Ahora, entonces, como le comento, hay mucha gente que cuando se aprende esto dice, no, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué pasa? O sea, que el decálogo divino, los 10 mandamientos no son originales de Israel ni de la Biblia. No, no son originales. Entonces, ¿de dónde son? Pues de acá del código de Hammurabi. Pero no es el único código que hay. Está también el código sumerio, el código hitita, el código babilónico, o bueno, un poco más completo que es este mismo del código de Hammurabi. Los códigos egipcios, ya está vigente ahí. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Es súper bueno. ¿Es súper bueno en qué sentido? Bueno, en el sentido de que Dios no solamente ha estado en relación con Israel como nación suya, no, sino que ha estado vigente también con esos otros pueblos. ¿Quién fue el que le inspiró a Hammurabi para que escribiera su código de Hammurabi? ¿Quién fue el que lo inspiró? Dios. Perdón, pero es que no pertenecía al pueblo de Israel. ¿Y qué? Es un ser humano. Y Dios es el Dios de toda la creación y de todos los seres humanos. En el sentido de que no porque el ser humano lo haya reconocido, pero sí porque Él es el creador de ese ser humano y el que lo sustenta y el que le da la posibilidad de la salvación. ¿Correcto? Entonces Dios no solamente ha estado relacionándose con Israel, sino que también se ha estado relacionando con esas otras culturas. Claro que sí, claro que sí. Dios se ha estado revelando a esas otras culturas. ¿Cuál es el asunto acá? Es que inconscientemente muchas veces nosotros creemos que Dios no tiene absolutamente nada que ver con esos otros imperios, que Dios no se mete con eso. Allá, yo no sé, allá ustedes, egipcios, babilónicos o caldeos, allá ustedes, eso es decisión suya. Los hititas por allá, no, yo usted no los conozco, no sé, no. Él ha estado relacionándose con eso. Nosotros no podemos caer en el error de pensar que Dios está aquí en el punto de partida de la historia y que solamente empieza a actuar cuando Abraham entra también en esa historia y entonces Dios le dice a Abraham, ¿listo Abraham? Y Abraham le dice, listo Señor. Bueno, empecemos a correr entonces y empiezan a correr en el escenario, digamos, mundial, ¿no? En el momento que Dios tenía para que Abraham apareciera en ese escenario mundial, actúa con Abraham. Pero antes de eso ha estado actuando en Ugarit, en la cultura natufiana, aquí como bien decías en Latinoamérica. Todo ese asunto Dios ha estado actuando porque Dios no se queda solamente limitado a un grupo étnico y mucho menos haciendo por favor una aplicación al nuestro, tampoco está afiliado a ninguna denominación ni a ninguna religión. ¿Listo? Preguntas Listo. de lo que hemos visto hasta el momento. No, wow, queda uno asombrado. Queda uno Qué así. ancho.
Sí, hay muchos daticos acá muy importantes. Wow. Muy O sea, bien. pero la situación que pasó con Moisés, que estuvo en el monte y que le dieron las tablas y todo eso, ¿eso sí pasó? Bueno, me preguntas, Carlos, y yo te respondo, pero Sí. tengo que responderte diciendo no, no pasó así. Ahora, me vas a decir, pero a ver, me está diciendo que no pasó así si así lo cuenta el texto bíblico. ¿Y entonces qué? O sea, recuerda lo que te dije al iniciar todo este episodio. Te dije que el concepto de historia que ellos tienen es muy diferente al concepto de historia que nosotros tenemos aquí en Occidente. Nuestro concepto de historia aquí en Occidente tiene que ver o se conoce como ciceroniano, por Cicerón. Y para nosotros un evento es histórico porque tiene unos personajes, unos eventos, unas fechas, ¿correcto? Tiene otros eventos que lo avalan como real, tiene unas pruebas arqueológicas que lo avalan como tal y listo. Entonces uno puede decir, ese evento es histórico. Pero el concepto de historia de los pueblos semíticos y sobre todo de pueblos ágrafos, ojo, Israel es una cultura ágrafa. Cuando hablo de cultura ágrafa, lo que quiero decir es que es una cultura no escribiente, no son escribientes, son culturas de la oralidad, ¿ya? Esas culturas no escribientes y orientales y antiguas tienen conceptos de historia totalmente diferentes a los nuestros. A ellos no les interesa si un evento realmente tuvo lugar y si tuvo lugar tal cual nosotros lo conocemos en el texto bíblico, ¿cierto? No les interesa. ¿Qué es lo que sanciona un evento para ellos como algo real? Lo que lo sanciona es la evocación que se hace de ese evento. Mira, te coloco un ejemplo. Por ejemplo, el famoso guardar el sábado como día de reposo. Ojo, ellos están esclavizados en Egipto, han durado allá 430 años, de los cuales más o menos la mitad del tiempo han sido esclavos. Ellos no tienen día feriado allá, ellos no tienen un domingo de descanso. Y entonces ellos salen en el éxodo y aparentemente, entonces, ya casi que a la semana siguiente, que es muy poco el tiempo del éxodo, de lo que pasa de la salida del pueblo de Israel de Egipto a cuando les dan el decálogo divino. Es muy poco el tiempo ahí. Desde esa perspectiva, nosotros no podemos pretender ni creer que, que Israel sale de 430 años de allá y que a la semana siguiente ya establecen un día feriado para que descansen, que es lo que nosotros conocemos como guardar el día de reposo, ¿no? ¿Sabe cuándo se da el día de reposo en Israel? En la época del exilio en Babilonia. Ahí, en la época del exilio en Babilonia. Ojo, Moisés está más o menos en el 1300 antes de Cristo y el exilio en Babilonia está entre el 606 y el 538. Es decir, que entre Moisés y el exilio en Babilonia hay 600 años de diferencia. ¿Ya? Y es en la época del exilio, ojo con todo esto que te estoy comentando, es en la época del exilio que se coloca el sábado como día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que en el exilio en Babilonia, ellos ya no tienen un templo, ya no tienen un culto como lo tenían en Israel, en Jerusalén, ya no hay un gobierno central, ya no hay muchas cosas. Pero los israelitas que han sido llevados al exilio en Babilonia tienen una preocupación. Bueno, nosotros estamos aquí en este momento, pero
pero entonces, ¿cómo nos vamos a identificar y a distinguir de toda esta cantidad de gente que está acá? Porque los israelíes siempre han tenido su límite con todas las demás culturas, ¿no? Son ellos y punto. Entonces, en el exilio en Babilonia surgen 3 elementos que van a identificar al verdadero israelita en el exilio. El primero, guardar la ley. El segundo, la circuncisión. Y ojo, el tercero, guardar el sábado como día de reposo. Entonces ellos en el exilio en Babilonia dicen, estos 3 eventos nos van a caracterizar a nosotros y nos van a distinguir de todos los demás grupos étnicos que están esclavizados aquí en Babilonia. Y a partir de ese momento se empezó a trabajar el guardar el sábado como día de reposo. ¿Qué pasa ahí? Se retroproyecta en Sinaí, se retroproyecta. De hecho, Génesis capítulo 1 no está dado para que nosotros entendamos cómo fue que Dios hizo el universo. No, eso científicamente no es viable. Aparte de eso, que el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2 son 2 relatos diferentes de la creación y ambos, si los fuéramos a tomar de manera literal, ojo, si lo fuéramos a tomar de manera literal, ambos se contradicen. ¿Por qué razón? Porque Génesis 1 habla de una cosmogonía acuática. Génesis 2 habla de una cosmogonía terrestre. Génesis 1 propone la creación del ser humano simultáneamente hombres y mujeres a partir de la palabra del Señor. En Génesis 2, el Señor primero hace al hombre del barro de la tierra y luego hace a la mujer de la costilla del hombre. Fíjese las diferencias que hay. En el Génesis 1 se hace primero toda la creación y por último el ser humano. En el Génesis 2, primero el ser humano y después el resto de la creación. Entonces, hay una cantidad de divergencias entre el Génesis 1 y Génesis 2. Entonces, Génesis 1 realmente no está dado para enseñarnos cómo fue que Dios hizo la creación del mundo y que si la hizo en una semana o no. No. Génesis 1 está dado para enseñarnos que el sábado se debe guardar como día de reposo. Y lo hace a través de un esquema, eso se llama un esquema paralelístico, un paralelismo sinónimo, en el cual el día 1 se corresponde con el día 4, el día 2 con el día 5, el día 3 con el día 6 y el séptimo día, que es el sábado, está solo. ¿Y por qué está solo ese día? Porque ese día le corresponde a Dios. Hay que guardar el sábado como día de reposo. Pero esa historia, Génesis capítulo 1, se coloca por escrito en el exilio en Babilonia. Y se coloca por escrito porque entonces dice, los que están allá en el exilio, bueno, genial. Entonces, ¿cómo, ya que decimos cuáles son las 3 características del israelita en el exilio, cómo vamos a enseñarle eso a esta gente? Entonces, el que escribe Génesis 1 dice, ya sé cómo vamos a enseñar. Hablemosles de que Dios, siendo Dios, hizo el mundo en 6 días y que al séptimo día descansó. Y si Dios, siendo Dios, descansó el séptimo día, ¿cómo nosotros no vamos a descansar? Tenemos que descansar. Entonces, fíjense que un mandamiento como guardar el día de reposo no se dio en la época de Moisés, se dio mucho tiempo después. Le coloco otro caso. ¿Se acuerda nosotros anteriormente, hace unos años atrás, se trabajaba unas jornadas laborales muy fuertes, que por eso se hace la conmemoración del Día de la Mujer y por eso el 1 de mayo como Día de Trabajo y todo ese asunto? Están evocando situaciones que se dieron porque se pretendía que la jornada laboral se recortara de 18 horas a 14, luego así sucesivamente, y se ha venido recortando. Pero para eso hubo necesidad de marchas, de muertes, de una cantidad de cosas para recortar la jornada laboral. Y estamos hablando del siglo pasado. Ahora, no vayamos a creer
que Israel sale de estar esclavizado en Egipto y que a la semana siguiente ya constituyen un día de reposo. No, eso no se da así. Eso se da con el tiempo, con muchísimo tiempo. ¿Listo? Eso hablando de uno de los milagros, de uno de los mandamientos, pero permítame, le hablo de otro mandamiento. Y este es aún un poco más complicado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pensar que el pueblo de Israel fue monoteísta toda su historia es equivocado. No, no es así. Israel no fue monoteísta en la inmensa mayoría de toda la historia del Antiguo Testamento. No fueron monoteístas, fueron politeístas, fueron idólatras, adoradores de muchos otros dioses. Con textos bíblicos y todo se lo demuestro. En la época patriarcal, en la época de la esclavitud en Egipto, cuando salieron en el desierto, en la conquista de la tierra, en el Reino Unido, Reino dividido. En todas esas épocas Israel fue politeísta. Hubo algunos personajes que son los personajes, los profetas del Antiguo Testamento, que sí fueron monoteístas, que tenían un solo Dios, pero porque tenían una agudeza teológica que los demás no poseían. Entonces, si el mismo, ojo con lo que te voy a decir, ojo, si el mismo Moisés era politeísta, si el mismo Abraham era politeísta, entonces no podemos esperar que el pueblo como tal fuera monoteísta. No, eso del politeísmo, de hecho, fueron tan politeístas que ¿qué fue lo que llevó al pueblo de Israel al exilio en Babilonia? ¿Qué fue lo que los llevó? La cananización de Israel. El que ellos son personas que adoran otros dioses, a Baal, Quemos, Moloch, Dagón. Todos esos dioses adoraba el pueblo de Israel y por lo tanto fueron llevados al exilio en Babilonia. Entonces, si nosotros decimos eso, no podemos plantear que definitivamente el pueblo de Israel sí fue monoteísta. Bueno, y si eso es así, entonces, ¿dónde cabe el concepto de no tendrás dioses ajenos delante de mí? Ah, bueno, pues eso sencillamente corresponde a una época muy tardía de Israel. Pero aquí surgiría algo muy interesante, y es que se plantea que, ojo, perdón, es que la Biblia dice que Moisés dijo que. Moisés dijo que. No, no hay ningún inconveniente. Moisés, que en el hebreo se escribe así, Moshe, Moshe, este nombre de Moisés se utiliza de varias maneras en la Biblia, o por lo menos, digamos, dos o tres. Primera, al individuo como tal. Es decir, hubo un individuo llamado Moisés que vivió, según lo cuenta el relato bíblico. Pero Moisés también se reconoce como el legislador de Egipto, perdón, legislador de Israel. El término Moisés en la Biblia se utiliza mínimo de tres maneras diferentes. Como individuo que nace en Israel, perdón, que vive en el escenario bíblico y que estuvo vigente más o menos por allá en el 1380, más o menos, Moisés, el personaje como tal, vive más o menos desde 1380 hasta el 1250, más o menos ahí.
1380, 1250, esa es más o menos la vida de Moisés. Entonces, la Biblia habla de Moisés como un individuo que vivió más o menos en esa época. Pero cuidado, la Biblia también habla de Moisés cuando quiere referirse a todo lo que es legal en Israel, a todo lo que es ley. ¿Por qué? Porque Moisés fue el gran legislador de Israel, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando la Biblia dice, Moisés dijo que, no está hablando del personaje como tal, el personaje que vivió entre el 1380 al 1250, sino que está hablando de el aspecto legal de Israel, es decir, de lo que es ley. Te coloco un ejemplo bíblico. Cuando está el rico y Lázaro, recuerdan ustedes en el Nuevo Testamento, el rico y Lázaro, y mueren los dos, ¿se acuerdan? Y entonces allá en el paraíso, en el seno de Abraham, está Abraham precisamente con Lázaro. Y el rico está en otro lugar y le dice, Señor, permite que Lázaro venga y moje su dedo, la punta de su dedo, etcétera, etcétera, con agua y que me dé de beber. Y le dice, permíteme ir y visitar a mis hermanos y decirles que este lugar es real, etcétera, etcétera. ¿Se acuerda cuál es la respuesta de Moisés, del padre Abraham al rico? ¿Se acuerda qué es lo que le dice? No había tiempo, algo así. Dice, a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlos a ellos. Ojo, a Moisés y a los profetas tienen, perdón, pero es que Moisés vivió en esta época, 1380 al 1250. ¿Cómo en el Nuevo Testamento el padre Abraham va a decir que no, es que allá tienen a Moisés, que lo escuchen a él? No, Moisés ya murió hace rato. ¿Qué es lo que tienen de Moisés? La ley, todo lo que es ley. Entonces, Moisés, este nombre Moisés, es utilizado en la Biblia como sinécdoque. Sinécdoque, ¿recuerdas? Esa es una figura literaria. Sinécdoque es cuando se toma el todo por la parte o la parte por el todo. Es decir, en este momento Moisés se toma como representante en la Biblia de todo lo que es ley. Cuando la Biblia muchas veces dice, Moisés dice que, no está hablando de Moisés el personaje, sino lo que está diciendo es, la ley dice que. Así también como cuando la Biblia habla de Elías, ¿se acuerda? Elías también en la Biblia es tomado como sinécdoque para referirse a todo lo que es, a todo lo que es profetismo en la Biblia, ¿ya? Entonces, reitero, cuando la Biblia muchas veces dice, Moisés dijo que, o Moisés escribió, o Moisés ABC, no se está refiriendo al personaje como tal, sino que se está refiriendo a la institución legal en Israel. ¿Me explico? ¿Ubicado en lo que estamos hablando? Sí. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos que ampliar un poquitico ese espectro y entender que no. El decálogo divino no se dio tal cual así. El decálogo divino, es decir, los 10 mandamientos, son una construcción, ojo con estas dos palabras, son una construcción colectiva y progresiva. Colectiva y progresiva en Israel. Es decir, no es una construcción en la cual Dios con su dedo escribe, pero es que la Biblia lo dice así. Sí, espérenme un momentico. Es una construcción colectiva. ¿En qué sentido? En que cuando el pueblo de Israel necesita una ley, la van implementando. ¿Implementando desde qué perspectiva? La van implementando desde una perspectiva de que decir, todos se reúnen y decir, bueno, ¿qué está pasando con esto? Se nos presentó tal situación. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? No, es que el vecino de tal finca iba pasando por la otra finca y entonces lo tomó un buey y lo acorneó. ¿Qué hacemos al respecto? Porque es que le causó heridas fuertes.
Entonces ellos dicen, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué dicen los de Babilonia? ¿Qué dicen los egipcios o los hititas cuando eso pasa? Entonces ellos le echan mano a esas leyes de allá y dicen, ellos hacen esto y esto y esto. Ah, entonces hagámoslo también nosotros. A eso es a lo que me refiero cuando es una ley colectiva, y cuando me refiero que es una ley progresiva, es que las leyes se van implementando en la medida en que se van utilizando, en la medida en que se van usando, necesitando en las demás culturas. Ejemplo, ¿por qué hasta ahora se está legislando en los delitos cibernéticos? ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora en Colombia se está legislando de cuando una persona le ataca a otra con ácido? ¿Recuerdas esos eventos que se están dando? ¿Por qué hasta ahora? Perdón, estamos en la posmodernidad, siglo XXI. ¿Cómo es posible que hasta ahora se esté legislando sobre eso? Es que, perdón, anteriormente no se necesitaban esas leyes. ¿Por qué no se necesitaban? Porque es que no había internet. Esto no estaba digamos, tan... Avanzado. ¿Tú estás viendo acá una pantalla blanca? Sí, cierto. Sí. Bueno. ¿Por qué anteriormente no se tenían esas leyes? Porque no había necesidad de eso. ¿Y porque ahora sí las hay? Porque como esto ya se masificó, entonces ya también se masifica la gente que es perversa también en las redes y todo ese asunto, y roban y hacen y todo. Entonces, eso pasa en Israel. Las leyes de Israel son construcciones colectivas y progresivas. Perdón, y entonces, por qué se escribe así? ¿Por qué se dice que? Porque sencillamente lo que se quiere decir es, para darle más importancia, eso se llama la pseudonimia, para darle más importancia se coloca en boca de Moisés, porque como Moisés es un personaje reconocido en todo lo que es ley en Israel, pues entonces para que toda ley sea sancionada como algo muy importante, entonces vamos a decir, vamos a colocarle el nombre de Moisés a esas leyes, porque finalmente Moisés es el gran legislador. Eso en esa época, en la época de ahora, la pseudonimia se coloca como, se llama derechos de autor. En esa época no había derechos de autor. Cualquiera tomaba un escrito y lo colocaba como si fuese él y no había problema. Pero hasta ahora se está legislando también para los derechos de autor en Colombia. Eso se llamaba la pseudonimia. Pseudonimia es hacer un escrito y colocarle el nombre o firmarlo con el nombre de una persona muy conocida para que ese escrito adquiera muchísima autoridad en el lugar donde ha sido lanzado. ¿Listo? Entonces, Listo. por eso, de esa manera se trabaja el decálogo divino. Wow. Pero bueno, entonces seguimos con este concepto de la construcción del sistema cronológico en Israel en la próxima clase. ¿Listo? Nos Listo, vemos profe. entonces en la próxima clase, que entonces, según lo que me dices, para mí serán las 5 de la mañana y para ti serán las 8 de la noche. ¿Listo? Sí, señor. Listo, Ok. profe. Listo, estamos en Gracias. contacto. El Señor te bendiga, que esté muy bien. Amén. Muchísimos éxitos. Chao.